Muy buenos días, comunidad Cevita. Sabemos que en este momento varios países se están uniendo y para nosotros es un motivo de alegría el poder nuevamente estar con ustedes, el poder estar como colegio, aún sintiéndonos desde nuestro hogar y el poder reunirnos precisamente para todo lo que se viene, para lo que termina este año. Sabemos que Dios nos ha mantenido, nos ha sostenido, y estamos muy agradecidos porque sabemos que ustedes son parte fundamental de este proceso que hemos vivido. Gracias y queremos dar la bienvenida a aquellos niños que nos están acompañando, aquellos papitos, aquellos miembros de toda nuestra comunidad, docentes, directivos. Y por eso hoy queremos colocar este tiempo y esta reunión en las manos del Señor. Por eso la coordinadora Diana Mojica va a entregar este tiempo en la oración. Muy buenos días, padres de familia, bienvenidos a esta reunión. Y antes de comenzar todo asunto, es muy importante entregarle nuestras vidas al Señor, pedirle dirección en todo asunto. Les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta mañana, Señor, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te bendecimos porque hasta el día de hoy, Señor, nos has sostenido, Señor. Padre, gracias. Todo tiempo, Señor, llevamos nuestro corazón, Señor, porque tú eres nuestro. Gracias por cada padre de familia, gracias por cada niño. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, hemos visto tu misericordia, Señor. Padre, gracias. En este momento, Señor, exaltamos, Señor, tu nombre. Levantamos una oración, Señor. Levantamos, Señor, esta oración de clamor, Señor, para que sea tu presencia guiándonos, Dios. Para que seas tú, Espíritu Santo, Señor, guiando cada uno de nuestros pasos, de nuestros niños, Señor. Te lo pedimos, Dios. Hoy, Señor, como comunidad entregamos este día, Señor, esta reunión. Toma todo asunto, guía al rector, Señor, para tomar las mejores decisiones a nosotros como padres, Señor, como directivos y como profes, Señor. Ayúdanos, Dios. Clamamos a ti porque reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor. Gracias, Padre. Hoy te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder compartir y entregarle nuestro tiempo al Señor siempre. Sabemos que la palabra en Jeremías dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y sabemos que todo lo que viene, ese futuro lo tiene planeado el Señor, no es casualidad. Por eso queremos de pronto escuchar en este momento a nuestro capellán que nos trae una palabra para bendición en el día de hoy. Muy buenos días, gracias, coordinador César. Para todos los padres, un saludo muy especial, un abrazo. Esta es una hermosa mañana, yo no sé, a través de mi ventana yo puedo aquí ver ese y sentir ese rayo del sol, la luz radiante esta mañana y qué bueno. ¿Qué tal, padre, si nos unimos esta mañana para adorar al Señor? Hay una hermosa canción que en este momento creo que todos la conocemos, que declara quién es Dios para nosotros. Entonces yo le voy a pedir que nos unamos en este tiempito de adoración para darle el primer lugar al que lo merece, a nuestro todopoderoso Dios. Únase allí conmigo para adorar al Creador, al Señor del universo. Entonces adoremos al Señor a través de esta canción tan hermosa que declara los atributos del Señor. Adoremos al Señor. Gracias, Dios. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te honramos y te glorificamos. Aleluya, Señor. Eres bello. Eres hermoso, Señor. Tú estás, Señor, en medio nuestro, Señor. Te glorificamos y te honramos porque sabemos, Señor. Aleluya. Aleluya. Allí en casa tú puedes adorar al Señor. Allí puedes adorar a tu Rey. Adora a tu Rey, adórale, adórale. Oh, sí,
te adoramos. Si puedes levantar tus manos, hazlo allí, papá. Puedes glorificar el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Declaramos tus atributos, Señor. Proclamamos tu grandeza y quién eres. Te adoraré. Señor, solo tú lo mereces. Milagroso, abres camino. Decláralo hoy. Luz en tinieblas. Oh sí, papá. Así eres tú. Lo puedes declarar hoy. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Adórale. Mamá, tú lo puedes hacer esta mañana. Llena tu casa de adoración. Adora al Rey. Oh, sí, Señor. Oh, tú declaras conmigo, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey, te glorificamos. Puedes adorarle allí. Exalta el nombre de Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bueno, queridos padres, qué bueno ha sido el adorar al Señor y declarar su grandeza, su poderío, todo lo que Él significa para cada uno de nosotros. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una corta reflexión. Justo en este tiempo de cuarentena, de pandemia, hay una palabra que ha sido clave y como que se repite una y otra vez. A ver, trate de pensar cuál es esa palabra que en este momento la dicen los empresarios, los educadores, los profesionales, los académicos, los médicos. Hay una palabrita clave que ha sonado durante todo este tiempo a través de los medios, siempre se está compartiendo esta palabra, reinventarse, ¿verdad? Esa es la palabra, la famosa palabra durante esta época, reinventarse. Pero yo esta mañana quiero invitarlos
a que cada uno de nosotros, sí, tengamos en nuestro corazón las 5 R's que Dios quiere que nosotros fortalezcamos, definamos durante este tiempo y que crezcamos. Allí aparecen en pantalla. Estas 5 R's nos recuerdan algo muy importante. Entonces, vamos una por una. Recuerde, querido padre, querida mamá, querido estudiante, querido maestro, compañero de trabajo, ¿qué debemos recordar? Recordar las maravillas del Señor, recordar sus poderosos hechos. Por eso el Salmo 103, versículo 2 nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Qué fácil es olvidar las maravillas de Dios, su fidelidad cuando estamos pasando por momentos difíciles. De pronto alguno ha empezado a olvidar que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que a pesar de pronto de nuestra, de pronto en algún momento de nosotros ser despistados, en algún momento ser un poco rebeldes, el Señor ha estado ahí. Probablemente Dios hasta en nuestros descuidos ha estado allí, Él ha proveído, Él ha dado, Él ha estado cuidándonos. Entonces dice, recuerda las bendiciones del Señor. Alma mía, recuerda los beneficios del Señor. Segunda palabra, querido papá, querida mamá, es remover. Remueva cada cosa que obstaculiza la bendición del Señor. Hay que remover. No sé si usted vio noticias ayer, pero después de tantos años estaban mostrando por el noticiero, los diferentes noticieros, la inauguración por fin del túnel de la línea. Años y años esperando esa obra. Yo me imagino que para poder hacer ese túnel, sí, ese paso a través de la cordillera, tuvieron que remover cantidad de tierra. ¿Saben una cosa? Todos necesitamos remover. Tal vez hay que remover asuntos en nuestra vida que están impidiendo la bendición del Señor en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos debemos despojar de todo peso de pecado para poder correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Es importante, querido papá, querida mamá, que nosotros, compañero de trabajo, que nosotros removamos aquellas cosas que no permiten que la bendición de Dios fluya. De pronto son tradiciones, cosas que llevamos de generación en generación y necesitamos, se convierten allí en obstáculo que no nos permiten de verdad ver la gloria y las maravillas del Señor. Yo le invito esta mañana para que revise allí su vida, revise los asuntos de su familia y si hay algo que remover, algo que necesitamos quitar, como dice la Biblia, despojarnos, hay que remover esos aspectos para que la bendición del Señor fluya con libertad. Tercera R. ¿Cuál es la tercera? Renovar. Renueve su relación con Dios. Es necesario. ¿Sabe que las relaciones hay que renovarlas? En muchas iglesias existe una ceremonia bonita que se llama renovación de votos matrimoniales. Es importante que nuestras relaciones sean renovadas. ¿Y por qué no pensamos que nuestra relación con Dios también debe ser renovada? Probablemente llevamos años en un costumbrismo, en una tradición, años allí con las mismas oraciones, repitiéndole a Dios las mismas palabras, hasta cantando las mismas canciones de hace 20, 25 años. No estamos renovando la relación con Dios. Muchas palabras se nos han convertido ya en sitios comunes, ya han perdido su esencia porque realmente no le estamos dando a Dios algo nuevo. Por eso necesitamos renovación. Sí, renovarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Número 4, queridos padres, necesitamos reforzar. ¿Qué significa eso de reforzar? Hay una palabra en Isaías capítulo 54, versículo 2, que nos dice, refuerza tus estacas, no seas escasa, refuerza. Necesitamos reforzamiento. Hay muchas construcciones que necesitan reforzamiento estructural.
¿Y por qué no pensar que muchas vidas cristianas necesitan también reforzar? Porque no tienen base, porque de pronto ese fundamento está débil. La invitación, queridos padres y queridas madres, esta mañana es para que reforcemos nuestras convicciones, nuestra profundidad en Dios, que reforcemos nuestra profundidad en las creencias, en la doctrina, en la fe. Necesitamos reforzar, revise muy bien esos aspectos en su vida. No solamente necesitamos renovación como la anterior, la palabra también nos invita a esa renovación, la da el Espíritu Santo, sino que necesitamos reforzar ese reforzamiento en nuestra estructura. Y por último, queridos padres, queridas madres, necesitamos reconsagrarnos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento nos habla de unos personajes que hacían un voto, eran hombres o mujeres, también las mujeres lo hacían, y era el voto de Nazareo. Era un voto para consagrarse al Señor. Algunos hacían un voto por espacio de un tiempo específico. Según algunos analistas, ese voto no podía durar menos de 30 días, pero también había votos que duraban toda la vida. Necesitamos, queridos padres, reconsagrarnos, así como los nazareos. Los nazareos se reconsagraban al Señor. Ellos hacían un voto, pero que esa consagración sea completa. El Salmo 17, versículo 5, es el texto que allí nos está invitando a la reconsagración. Y el salmista le dice al Señor: sustenta mis pies en tus caminos para que mis pies no resbalen. Queridos padres, queridas madres, recuerden estas 5 R's durante este tiempo que estamos hablando, sí, de reinventarnos. Necesitamos entonces también recordar, necesitamos renovar, necesitamos reforzar, necesitamos reconsagrarnos al Señor. Necesitamos, queridos padres y madres, también volver a afirmarnos siempre en el Señor cada día, y que esa consagración sea plena en pensamientos y en actitudes. Querida comunidad, esta mañana quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, ser desafiados esta mañana a través de tu palabra, a través de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a recordar siempre que tú eres fiel, que tú nunca nos has olvidado. Ayúdanos, Señor, también a mantener en nuestro corazón la necesidad de remover todas aquellas cosas que no permiten tu bendición. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, en el nombre de Jesús, a renovarnos todos los días. Y también, Padre Celestial, ayúdanos a reforzar las convicciones. Y por último, Señor, ayúdanos a reconsagrarnos delante de ti cada día. Padre, para tener una relación nueva, una relación maravillosa y una relación de amor contigo todos los días. En el nombre de Jesús, extiende tu mano preciosa sobre cada familia sedevita en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos. Amén y amén. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, Cape. Definitivamente ha sido un año de renovarnos. Yo sé que ustedes como comunidad, papitos allá en su casa, han tenido que ser ingenieros, han tenido que ser amas de casa, trabajar, en ocasiones doctores y en ocasiones también psicólogos de toda esta situación que estamos viviendo. Pero precisamente sabemos que tenemos la ventaja y es que el que nos renueva y el que nos sustenta definitivamente es el Señor. Y si hemos llegado hasta aquí y hemos podido ver su gloria, es precisamente porque Él ha destinado este tiempo para nosotros. Pero también yo creo que están muchos a la expectativa de lo que va a suceder el día de hoy, para que nos citaron una asamblea, para que esta reunión, y es muy importante que hoy estemos conectados, que ustedes pronto puedan colocar atención a las directrices que vamos a dar, porque ustedes también van a ser parte fundamental en decidir. En esa decisión y todo lo que queremos hoy presentarles, ¿quién más sino el señor rector, el doctor Julio César Orozco, con ustedes? Bueno, padres de familia, profesores, directivos, buenos días a todos ustedes. Gracias por permitirnos estar en sus casas, en sus hogares.
Y gracias por aceptar esta invitación a reunirnos en este día. Entendemos que el sábado es un día para su descanso, es un día para, bueno, hacer cosas de la casa, pero agradecemos de corazón que estén con nosotros porque tenemos cosas muy importantes que comunicarles. Entonces, esperamos se dispongan para que ustedes nos puedan acompañar y para que tengan paciencia. La reunión procuramos no demorarla mucho, pero igualmente tendremos que extendernos en algunos aspectos. Yo les pido, papás, tengan paciencia, ténganme paciencia. Ustedes saben que yo a veces hablo mucho, mi esposa también me lo dice, entonces debo tratar de ser lo más breve. De todas maneras, bienvenidos, sean disfrutando esta mañana, este día. Y bueno, vamos con el día de hoy. Entonces, les voy a pedir el favor que me pongan la diapositiva para ir mostrándoles paso a paso lo que vamos a trabajar, lo que les voy a comentar, informar en este día. Bien, listos. Entonces vamos con la diapositiva. En primer lugar, queridos padres de familia, bueno, debo comunicarles a ustedes más o menos unos 6, 7 puntos. El primero es las actividades de cierre del tercer periodo académico y cierre del año escolar, desde luego. En segundo lugar, vamos a hablar del proceso de matrícula de estudiantes antiguos y estudiantes nuevos. En tercer lugar, voy a tocar el tema costos educativos para el año 2021. En cuarto lugar, regreso a la presencialidad. Y en el último punto, la sesión de preguntas, respuestas y sugerencias. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando en este día, o lo que voy a estar informándoles, y hacia el final, los coordinadores a través de sus WhatsApp, ellos van a estar recibiendo preguntas o sugerencias. Las preguntas se van a clasificar en un rango de 3 preguntas por sección. Entendemos que muchas de las preguntas pueden ser muy similares en su idea de pregunta. Entonces vamos a seleccionar 3 por sección. Las coordinaciones me las van a estar comunicando por WhatsApp y yo estaré respondiendo a ellas. Igualmente también cualquiera de nuestros directivos puede colaborarnos en ese proceso. Entonces vamos con la primera, cierre del tercer periodo escolar, tercer periodo académico y cierre del año escolar. En primer lugar, estamos abocados ya al cierre del año escolar. Luego, queridos papás, la promoción exitosa de nuestros hijos es un compromiso de todos. Estamos muy agradecidos con los papás, las mamás y aún con abuelitos o tíos que han puesto su empeño para que nuestros niños no decaigan en este proceso tan difícil que fue el encerramiento, la cuarentena por la pandemia. Sin embargo, debo insistir, queridos padres de familia, en que esto es un compromiso de todos, incluyendo desde luego a nuestros niños. Entonces, para que ese compromiso alcance su pleno desarrollo, su éxito, necesitamos que en el día a día ustedes, queridos papás, estén revisando los criterios de promoción y los criterios de cumplimiento de aprendizajes. Es decir, yo sé que lo han hecho, pero agradezco que en esta parte del año estemos aún más pendientes de nuestros trabajos, de los trabajos de los niños, de las fechas de entrega. Los criterios de promoción tienen que ver con el tipo de actividades, la fecha en que se deben presentar, la calidad con que se deben presentar. Entonces, todos estos criterios, queridos papás, que son muy importantes a la hora de la definición del año escolar. Particularmente, papás, el tercer periodo es un periodo que podríamos decir definitivo. O sea, en el tercer periodo, una gran cantidad de nuestros estudiantes literalmente ya tienen el año escolar asegurado. Pero también puede haber un número significativo de estudiantes que ya a estas alturas tienen su año embolatado. Entonces, yo les animo, papitos, a que estemos pendientes, estemos revisando, estemos muy al tanto de esto que está pasando, viendo con nuestros hijos, y que de esta manera, pues, nos aseguremos que los niños desde preescolar hasta 11 van a cumplir con lo establecido. También, desde luego, yo les animo a que hagan pequeños acuerdos de aprendizaje y de promoción en casa.
Es decir, si un chico de 3 actividades de aprendizaje tiene pendientes 2, ¿cómo lograr un acuerdo de aprendizaje en lo pequeño con este chico? Y también hablar con los maestros. Nuestros maestros están muy al tanto, pues debido a la pandemia hemos tenido que flexibilizar muchos procesos, incluyendo la evaluación. Incluso tuvimos una puerta abierta de promoción pendiente para algunos chicos en el segundo periodo porque no pudieron entregar sus trabajos por situaciones asociadas a la tecnología y por toda la crisis que hubo en los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, pues nos tocó ser flexibles, pero agradecemos, papás, que ustedes nos colaboren en este proceso. Miren, el éxito escolar es un asunto de todos. Detrás de todo niño exitoso académicamente, o hay una mamá pendiente, o un papá pendiente, o un tío, o una abuela, y desde luego unos maestros que están pendientes. El niño no se debe a sí mismo, se debe primero a Dios y en segundo lugar a su entorno. Entonces agradecemos, queridos papás, que ustedes nos colaboren en este proceso y si está observando que hay dificultades más preocupantes de lo que debería ser, póngase en contacto con los profesores, los directivos también estamos para atenderlos, con las coordinadoras, las coordinaciones hemos venido atendiendo casos en lo particular y hemos venido interviniendo para prevenir que haya reprobación. En siguiente lugar, papitos, ustedes ven que nos quedan 10 semanas de clase, menos de 40 días académicos, ya estamos a puertas del cierre del año escolar. Entonces, esto nos ayuda a reforzar con ese sentido de urgencia o de prioridad más bien el cierre de nuestro año escolar. Sabemos que es un año atípico, es un año increíblemente variable con todas las dificultades que hemos tenido, pero por eso, pues, queridos papitos, no nos podemos dar el lujo de hablar de reprobación. O sea, tenemos que hacer el mejor de nuestros esfuerzos. Ya lo he hablado con los maestros, con los directivos y también lo hablé con los estudiantes en la izada de bandera. Tenemos que darnos la lucha y la pelea por tener 0 reprobación. Pero la 0 reprobación, queridos papás, no va a suceder si no le metemos la mano a esto. Si no acompañamos a estos chicos, si no nos esforzamos por ayudarles y si no estamos al tanto con esos pequeños acuerdos de aprendizaje y de promoción. Entonces, papitos, estamos a menos de 40 días, 10 semanas de clase. De hecho, esta semana que viene cerramos tercer periodo académico y ya nos vemos abocados al último periodo, a la última milla, al último kilómetro de trabajo escolar. Entonces, tengámoslo pendientes, queridos papás, cerrar el tercer periodo académico de forma exitosa para cerrar el año escolar en igual forma. En la siguiente, entonces, queridos papitos, encontramos en la siguiente diapositiva el proceso de matrícula. Entonces, en el proceso de matrícula 2021, nosotros enviamos una circular el 3 de septiembre donde se advertía o se anunciaba de la entrega de boletines de tercer periodo y también se anunciaba del proceso de matrícula. En esta circular, queridos papás, los estudiantes antiguos ya iniciaron su proceso de matrícula con la reserva de cupo. Papás, esto es muy importante. Nosotros tenemos que hacer previsiones en términos de lo pedagógico, de lo académico, de la organización de las aulas y desde luego en el orden financiero. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes confirmen o no su reserva de cupo. Es muy importante, papás. Hemos estado recordando por la página web, por los chats, por circular informativa, pero pareciera ser que a algunos papás no les llegó la información o tal vez no han tenido tiempo para responderla. Necesitamos que ustedes llenen en esta circular informativa de septiembre 3 del 2020, hay un link para proceder a la reserva de cupo. Colabórenos con esto, papá, los que no lo han hecho. Los que ya lo hicieron, pues gracias, papás. Es un proceso importante para toda organización educativa y nosotros necesitamos dejar esto confirmado por tarde esta primera quincena de septiembre.
En siguiente lugar, los estudiantes nuevos. Ya iniciamos el proceso de admisión para estudiantes nuevos. Toda esta información está en la circular que les anunciaba. Y también, papás, pues algunos de ustedes nos han estado llamando para preguntarnos que cuándo inicia el proceso de admisión de estudiantes nuevos. Queremos decirles que ya inició. Lo estamos publicando por las redes del colegio, lo estamos publicando en página web, también lo vamos a promocionar en algunos medios de radio en Bogotá, y desde luego que vamos a hacer un mayor énfasis a través de las redes sociales para que los papás puedan contactarse. Hay personas que han estado preguntando, también personas que son de otras comunidades, pero que quieren venir a nuestra comunidad educativa. Entonces, papitos, ya está abierto el proceso de admisión. Les agradecemos su ayuda y su apoyo en este sentido. Y por último, lo que ustedes están viendo ahí es la fecha de matrícula establecida para este año. Entonces vemos que estudiantes de 9º a 11 tendrán su matrícula el 2 de diciembre, estudiantes de 6º a 8º el 3 de diciembre, estudiantes de 3º a 5º el viernes 4 de diciembre, preescolar a segundo el lunes 7 de diciembre y estudiantes nuevos el miércoles 9 de diciembre. Ya ustedes dirán, uy, pero rector, si no hemos terminado septiembre ya estamos hablando de matrículas. Pues es así, queridos papás, este año corrió. Agosto se pasó como un suspiro, ya estamos terminando la primera semana de septiembre y a la vuelta de la esquina ya estamos llegando a nuestro cierre del año escolar. Entonces ténganlo en cuenta, queridos papitos. Bien, vamos con la siguiente. Costos educativos 2021. Los costos educativos para el año 2021 se definen en una serie de criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. El primero de ellos es el índice de inflación proyectado. Ese índice de inflación proyectado lo establece el Ministerio de Hacienda, el DANE, y en últimas, luego el Ministerio de Educación dice, rectores de colegios privados, este es el porcentaje de incremento autorizado para ustedes. Entonces, digamos que esos costos educativos, ese porcentaje no depende propiamente del colegio, ni de su comunidad educativa, ni desde luego de su consejo directivo, sino que depende de lo que establezca el Ministerio de Educación Nacional con base en los datos del DANE y con base en los datos del Ministerio de Hacienda. Hay tres tipos de costos que los colegios están autorizados a cobrar. Uno es el año escolar. El año escolar tiene que ver con el asunto matrícula y pensiones. Ese es el primer cobro que hacen los colegios y que esto está establecido por ley. El segundo se llama cobros periódicos y está asociado, por ejemplo, a restaurante, a transporte escolar, en el caso de que los colegios tengan el transporte por su propia cuenta, y alojamiento, en el caso de los colegios que tienen vivienda o que son internados para sus estudiantes. El Colegio Cristiano Semilla de Vida no tiene cobros periódicos de esta naturaleza porque no tenemos servicio de restaurante, no tenemos transporte y tampoco ofrecemos servicio de alojamiento. El tercer rubro se llama otros cobros periódicos. En este rubro entonces se enmarca lo de carnet estudiantil, agenda, salidas pedagógicas y todos estos criterios que ustedes han visto en el manual de convivencia. ¿Quién aprueba los costos educativos para el 2021 con base en las directrices del Ministerio de Educación? El Consejo Directivo. El Consejo Directivo del Colegio Cristiano Semilla de Vida se reunirá y establecerá, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación, cuál es el porcentaje de incremento para estos costos educativos. Y al respecto, papitos, esta semana salió el boletín que informa el ICETEX de los padres que reciben el auxilio, préstamo educativo para sus niños. En el colegio se presentaron cerca de 128 padres de familia, presentaron su solicitud de ayuda educativa, crédito educativo condonable, pero lamentablemente el ICETEX solamente respondió favorablemente a 16 estudiantes del colegio. Nos dicen o se informa extraoficialmente que hay una segunda lista que va a salir más adelante,
Pero por ahora solo salieron 16 padres, los cuales ya fueron notificados por el ICT seguramente, y a los que el colegio también ya les envió un comunicado para que adelanten un proceso de cargue de información en la página web del ICETEX y sobre eso puedan completar su proceso de registro para acceder a este crédito educativo. Recordemos que las comunidades o las familias de estratos 1 y 2 no pagarán ninguna, el crédito será más bien condonable al 100%, no pagarán nada. Básicamente es que cumplan con los criterios que establece el ICETEX. En segundo lugar, las comunidades de estrato 3, que son en la mayoría Semilla de Vida, estas comunidades tendrán una condonación del 10%, si mal no recuerdo, y solamente, perdón, del 90% y solamente pagarán el 10%. Entonces, los demás estratos ya ustedes saben que no gozan de estos privilegios, pero bueno, al menos por ahora, gracias a Dios por esas 16 familias que recibieron este beneficio, esperamos que en un segundo momento pueda haber otro tanto o más de familias que puedan acceder a esto. Pero papitos, quiero avisarles y advertirles desde luego, porque algunos de ustedes han estado esperando esta ayuda y al no salir, pues esto nos va a poner en aprietos a todos. Entonces, papás, ahí está, este es el informe sobre costos educativos. No tenemos todavía el índice proyectado de inflación, todavía el Banco de la República, ni el Ministerio de Hacienda, ni el DANE lo han sacado. Y ese es el punto de partida con el cual los colegios deben incrementar o no sus costos educativos para el año 2021. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos regreso a la presencialidad. Entonces, aquí en el regreso a la presencialidad, voy a hablar con relación a por lo menos 3 preguntas, el cuándo, el cómo, y pues el dónde ya ustedes lo conocen. El cuándo, según la señora ministra de Educación, dijo muy explícitamente la semana pasada que los colegios, ni públicos ni privados, no podrán regresar a presencialidad, ni siquiera en alternancia, antes de la semana de receso escolar de octubre. Esa semana de receso escolar de octubre va desde lo estoy viendo aquí en mi calendario, desde el 5 hasta el 9 de octubre, y lo cual quiere decir que hasta esa fecha no podemos hablar de presencialidad ni tampoco de alternancia. Pues esto va en contravía de lo que ha dicho la alcaldesa hace unos días también, de que a partir del 1 de septiembre los colegios podían acordar con sus comunidades el regreso a la alternancia. Ya la ministra de Educación fue muy clara y advierte sobre esto y dice que no antes de la semana de receso escolar de octubre. Entonces, en el cómo tengo por lo menos 2 aspectos. El primero es que para que esto se diera, el colegio debe diseñar una propuesta y presentarla a la DILE. La DILE es la Dirección Local de Educación de Puente Aranda, y esa propuesta debe incluir una formulación del regreso a la presencialidad en alternancia, una apertura y un seguimiento. Luego, en el cómo 2, debe mediar sobre esto, en primer lugar, un acuerdo de comunidad. En segundo lugar, ese acuerdo debe estar avalado por el consejo directivo del colegio. Y en tercer lugar, pues se presenta ante la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación decide si es válido o no es válido volver a la presencialidad, así sea en alternancia. Es decir, que son por lo menos 4 pasos hasta aquí que hay que tener en cuenta para que se pueda cumplir el criterio o para que podamos tener la autorización de regreso a la presencialidad en la modalidad de alternancia. El cómo, a nivel punto 3, tiene que ver con las condiciones de la alternancia. Ya tanto la ministra como la alcaldesa de Bogotá informaron que la alternancia tiene unas condiciones en términos de porcentajes, 20% de la población y 35% de ocupación de espacios. Esto quiere decir en el rango, por ejemplo, de 600 estudiantes en el que estamos en Semilla de Vida, que máximo el 20% de los estudiantes podrían acudir a alternancia. Esto sería una cifra cercana a los 120 estudiantes
los cuales no podríamos exceder y que tendrían que estar en una ocupación de un rango más o menos de 2.5 metros de distancia entre uno y otro niño, que, de tal forma que no ocupen más del 35% del espacio físico. Entonces, como ven papás, pues no va a ser un asunto fácil, ni tanto la población como la distribución de los mismos. Pues a esto también se le suma en medida el factor movilidad, el factor transporte para el colegio. Si bien hay una población escolar que es cercana al colegio, vecinos del colegio, que prácticamente estarían listos para una presencialidad, también hay un gran grueso de población que tiene que hacer uso de medios de transporte diferentes al de caminar hasta el colegio. Algunos de ellos viajan en sus vehículos particulares, otros tantos en el transporte escolar, que son la gran mayoría, y otros tantos que viajarían en el transporte público de la ciudad. Con relación al transporte escolar, tenemos todavía una dificultad, no hemos podido contactar al representante de la empresa Autoreste para poder acordar con él cómo sería esto del transporte, dado que ya también el gobierno nacional expidió una resolución con relación al transporte escolar, que en el modelo de vehículos que tenemos para servicio del colegio, que son camionetas van de más o menos 15, 16 pasajeros, no podrían transportar más de 4 pasajeros en la totalidad. Esto tendría una distorsión increíble, ya fuera o en el precio o en la disponibilidad de los empresarios de transporte a ofrecer el servicio. Entonces, esa es una arandela que está ahí brincando, a la cual no sabemos cómo resolver porque no va a depender de nosotros. Es más, ni siquiera de los mismos transportadores en últimas, porque la variabilidad de la tarifa, una cosa es la tarifa transportando 16 estudiantes y otra cosa sería la tarifa transportando 4 estudiantes. Entonces, eso va a poner en entredicho el factor movilidad para los padres que hacen uso del transporte escolar. En siguiente lugar, condiciones. La Secretaría de Educación nos advirtió en una reunión del jueves pasado que los colegios que estuvieran interesados en este proceso de regreso a la presencialidad deberían cumplir con 3 criterios en su formulación, que estos son que debe ser gradual, aunque no todos los estudiantes van a poder volver ni al mismo tiempo. Segundo, que debe ser progresivo, de acuerdo con las poblaciones, de acuerdo con las características particulares de cada población, y que debe ser bajo condiciones de seguridad. Entonces, papás, como pueden ver, este no va a ser un proceso fácil. En los medios de comunicación se pinta que es fácil, que el colegio de Chía X ya arrancó, pero no todos los colegios en Bogotá tenemos las condiciones de los colegios campestres de la ciudad, con plantas físicas de 15.000, 20.000 metros cuadrados de extensión, y pues no a todas las instituciones educativas se nos va a facilitar un proceso de esta envergadura, sobre todo por las responsabilidades que se están asumiendo. También en cuanto a condiciones, tanto el Gobierno Nacional como la DILE, la Dirección Local de Educación, nos hablan de un plan de bioseguridad. Este plan debe ser muy concreto, muy específico, atendiendo a unos criterios higiénicos sanitarios de todo lo que ustedes conocen, ya han visto, de lavado de manos, uso de tapabocas, el porte del gel, la desinfección permanente de los ambientes de aprendizaje. Entonces, esos protocolos en los ambientes de aprendizaje, que cada hora hay que fumigar cada salón, hay que mantenerlos limpios, asear pupitres. Este protocolo va a ser bastante exigente, y lo cual haría que al regresar a la alternancia, la jornada académica como tal o la jornada escolar no sea de la misma extensión o duración como usualmente la teníamos. No más el solo acceso con los criterios higiénicos sanitarios tomaría un buen tiempo. Los tiempos entre clase y clase para desodorizar, desinfectar, limpiar pupitres, salones y volver a arrancar clases tomarán tiempo.
Esto no va a ser una cuestión de que se limpien a la primera hora y luego ya a la última vuelve y se limpie. Esto obligará a que cada momento de clase, cuando termine una clase, hay que volver a desinfectar, volver a limpiar. O sea, las condiciones de salubridad, de higiene y de prevención tienen que ser al tope, particularmente porque los estudios muestran que los espacios cerrados en ambientes de aulas escolares o aulas de universidad o recintos de aprendizaje en general son los espacios más propensos para el esparcimiento de los virus y desde luego para su contagio. Entonces, el asunto de que todos los niños durante toda la jornada deben estar con el tapabocas, que no se lo pueden quitar absolutamente para nada, que ellos deben portar su propio gel antibacterial y cada cambio de clase ellos deben asear sus manos, deben asear sus objetos. Esto va a ser una rutina que nos va a cambiar a todos el estilo de vida, o de hecho ya no la está cambiando. Entonces, papás, no va a ser fácil la presencialidad, va a tener unas condiciones fuertes en cuanto a su ejecución y tal vez calcularía yo que de las 7 horas, por ejemplo, que se enseñan en secundaria, tal vez tendríamos que enseñar 6 horas y los otros momentos dedicados a higiene, a desinfección y a todos los cuidados que debemos tener. Del mismo modo, también pues la responsabilidad que tenemos con los docentes. Los docentes en este caso serían las personas más expuestas a cualquier situación de contagio, pero igual es un asunto que también nos toca resolver como institución educativa y en los cuales nos vemos abocados a enfrentar en el caso de que tengamos que volver a la presencialidad en modo alternancia. Y por último, papás, en este punto tenemos las ceremonias de cierre. Y las ceremonias de cierre, entonces, tenemos clausura, promociones, la promoción de transición, la promoción de noveno y desde luego la proclamación de bachilleres. Queridos papás, una cosa que sí tengo clara y segura es que la clausura va a ser así, virtual, online, a través de la plataforma Teams, y que muy seguramente haremos llegar previamente por correo, de manera anticipada o al WhatsApp, los diplomas, los reconocimientos, los estímulos que se ganaron los chicos, porque lo más seguro es que para esa fecha de la clausura, que está sobre el 29 de noviembre más o menos, no veo viable que nos permitan reunirnos. Esa clausura estaba proyectada para el 28 de noviembre. Entonces no creo que podamos reunirnos, papás, pero para ello entonces tendremos el plan de clausura virtual a través de Teams. Sin embargo, con las promociones, en este caso la proclamación de los niños de transición, de los niños de noveno y de los jóvenes bachilleres, que en el caso de transición son más o menos 25 niños, 20, 25 niños, tal vez, y si la Secretaría de Educación nos lo autoriza, tal vez sí podríamos hacer una ceremonia especial para los niños. Pues si hablamos de que tenemos un aforo más o menos de 60 personas, 60, 70 personas en el rango de población que se nos permite, entonces estaríamos hablando de que los niños de transición podrían ir máximo con sus 2 padres acudientes y tendríamos una ceremonia esparcida a lo largo del salón, del auditorio del colegio, de la iglesia, y tal vez sí podríamos hacer una ceremonia especial, que lo quiero hacer en mi corazón, una ceremonia especial para nuestros niños de transición. Del mismo modo para noveno. En noveno son cerca de 50 chicos. También estaríamos pensando que tal vez un acudiente por chico y haríamos una ceremonia especial de entrega del certificado de culminación de la educación básica. En cuanto a la ceremonia y proclamación de bachilleres 2020, son alrededor de también 50, 53 jóvenes, jovencitas las que se gradúan. Entonces, también estoy pensando, si nos lo autoriza la Secretaría de Educación, si así nos lo permiten, tener la ceremonia presencial en el espacio, ya sea del colegio, del salón de conferencias del colegio, el antiguo templo, o
si es el caso por ubicación y por espacio, por amplitud, entonces pediría a Vida en Acción que nos permitieran realizar esta ceremonia en el nuevo templo que tiene Vida en Acción, que es un espacio mucho más amplio y donde podemos reducir los riesgos de contaminación, de, bueno, todas las prevenciones que tengamos del caso. En todo caso, mis queridos papás, no podríamos tener grupos amplios, mayores, extendidos, en razones que son lógicas de peso de esto, y también, en últimas, dependemos de los permisos que al respecto nos dé tanto la DILE como la Secretaría de Salud y todos los medios que al respecto estén autorizados para darnos los permisos correspondientes. En la última diapositiva, entonces, encontramos la entrega de informes escolares del tercer periodo académico. Esto va a ser el sábado 19 de septiembre. Lo teníamos para una semana después, pero hemos decidido adelantarlo, pues precisamente pensando en todo el cierre del periodo del año escolar. Entonces, estamos tratando de tomar las mejores decisiones. Y papás, este sábado 19 de septiembre también la entrega de boletines es virtual, será programada con los directores de grupo y con las coordinaciones para que ustedes estén al tanto. Papás, al respecto, hay un aspecto que no debo de pasar por alto. Necesitamos que los papás estén a paz y salvo con pensiones, incluyendo septiembre, padres de familia. Miren, estamos ya en un punto crítico como colegio. Financieramente hemos tratado de sostener, no hemos querido incomodar a los papás para nada con este asunto del cumplimiento, pero ya estamos llegando al punto crítico de sostenibilidad financiera. Y yo agradezco y honro a los padres que han sido puntuales, que han sido muy respetuosos de sus compromisos financieros con el colegio, pero también me preocupa ese rango de papás que es altísimo. No estoy hablando de 20 padres, de 30 padres, estoy hablando de cerca de 150 padres de familia que no han cumplido desde el mes de mayo. Esto se nos está volviendo un problema serio de sostenibilidad financiera. Algunos estaban esperando la respuesta del ICCETES, pero como ya vimos, estamos hablando de solamente 16 padres de familia que recibieron el auxilio educativo. Entonces, papás, yo necesito que ustedes me ayuden con esto. Miren, el Colegio Semilla de Vida no ha incomodado a nadie con la parte económica. Pero si ustedes no nos colaboran, vamos a tener un problema serio de sostenibilidad y de operatividad, incluso para el año entrante. Tenemos compromisos adquiridos con nuestros proveedores, con nuestros docentes. Como les decía en la última reunión de información, los servicios públicos nos los están cobrando al 100%, como si este país no estuviera en pandemia, como si el colegio funcionara normalmente, y literalmente no hemos tenido forma de responder otra que no sea cumplir con nuestros compromisos, proveedores, todo lo que tenemos en razón de las obligaciones y en razón, pues, desde luego, del testimonio cristiano. Entonces, queridos papás, no olviden, sábado 19 de septiembre, ustedes van a recibir su citación con antelación. Los coordinadores, los directores y directoras de grupo van a estar pendientes de ustedes en esto, pero también no olviden, por favor, estar a paz y salvo con las pensiones, incluyendo septiembre, para que podamos tener un alivio y cerrar el año económicamente a ras. El Colegio Cristiano Semilla de Vida usualmente todas sus utilidades las reinvierte en el mismo servicio. Esto ha sido una política de Vida en Acción, la propietaria del colegio, donde se nos ha orientado que toda utilidad que deje el colegio sea reinvertida en el mismo servicio, en infraestructura, en equipos, en insumos, en mejoramiento de la calidad, en acreditación, etc. Sin embargo, este año, queridos papás, el colegio no va a dejar utilidades porque todo lo que hemos pensado que eran utilidades lo distribuimos en gran parte en las ayudas educativas que dimos alrededor de unas 50, 60 familias durante este tiempo de contingencia. Entonces, literalmente, no vamos a tener ningún tipo de beneficio económico para este año.
literalmente esas utilidades ya se invirtieron en los auxilios educativos que se distribuyeron a las familias y solo dependemos de la gracia del Señor que nos ayude en este proceso, papás, y del cumplimiento de ustedes. Animamos a los padres que están ahí todavía pensando si lo hacen o no lo hacen. Por favor, colabórennos con el pago. Necesitamos su compromiso, necesitamos su buena voluntad en esto. Ya estamos a muy poco tiempo de cierre del año escolar y por lo tanto, papitos, agradecemos su puntualidad en este proceso. Bueno, y por último, entonces, vamos a la sesión de preguntas, aplicación de encuesta. El profesor Alejandro, el coordinador Alejandro Vargas va a enviar ahora, va a publicar por los grupos de WhatsApp el link de asistencia junto con la encuesta en la que vamos a preguntar una vez más si ustedes están dispuestos al retorno a la presencialidad en modo alternancia y si hay algunas inquietudes al respecto. Entonces, bien, gracias papitos, gracias por escucharme. Entonces, coordinador César, continuamos. Bueno, creo que sabemos que en este momento los papitos están muy pendientes de hacer preguntas ya con la exposición del señor rector. Entonces, a continuación les estamos mostrando a qué teléfono debemos hacer llegar precisamente ese tipo de preguntas, lo que tiene que ver con la sección de preescolar. Entonces, con la coordinadora Ediester Cárdenas, ahí tienen su teléfono, si ustedes tienen el teléfono a la mano, si tienen de pronto un lápiz para que anoten y podamos precisamente saber cuáles son sus inquietudes con respecto a todo lo que el señor rector nos acaba de exponer. Sabemos que hay preguntas y queremos realmente que ustedes participen. Entonces, grado segundo, está el número telefónico. Ya para la sección de tercero a quinto de primaria, a cargo mío, acá está el número telefónico donde usted puede mandar preguntas muy concretas. Vamos a tratar de seleccionar y no repetir, precisamente para que lo que hemos visto hasta este momento, que ya algunos han hecho algunas preguntas por interno, es que precisamente son generales las preguntas que están surgiendo. Entonces, yo sé que muchas de esas preguntas que usted tenía, ya el señor rector las contestó con lo que acaba de decir, pero también necesitamos. Para bachillerato, recuerden que la sección de sexto a octavo está a cargo de la coordinadora Diana Milena Mojica. Está el número telefónico. Nuevamente, si usted tiene niños en ambos grados, de pronto en primaria o en bachillerato, pues solamente realícela en una sola sección. Pues, realmente para tener en cuenta ese tipo de preguntas, teniendo en cuenta que ustedes tienen 2 o 3 niños en cualquiera de las secciones. Y de grado noveno a 11, ahí está a cargo el coordinador Luis Alejandro Vargas. Aparece la línea donde se pueden comunicar. Y en este preciso momento ya estamos y queremos que ustedes puedan sugerirnos, preguntarnos. Todo es válido. Ustedes hacen parte fundamental de la construcción de lo que queda del año y también hemos recibido ya sugerencias pensando en el otro año, que van a ser muy valiosas, teniendo en cuenta lo que vivimos y la proyección que el Ministerio de Educación nos proyecte y las directrices que nos den. Entonces, quiero que de pronto nos den un espacio pequeñito para que nuevamente con cada una de las secciones puedan ir respondiendo. Bueno, papitos, mamitas, mientras tanto, entonces estamos rotando en pantalla los teléfonos de contacto. Estos son los que ustedes han tenido durante todo este año para comunicarse con las coordinaciones en vía WhatsApp. Y pues como lo expresó nuestro coordinador César García, la idea es filtrar las preguntas y pues si las preguntas están repetidas, vamos a tratar de agruparlas en paquetes comunes de común sentido de las preguntas.
Por ahora solo responder a las preguntas. Las inquietudes que ustedes o recomendaciones o sugerencias que estén dando, desde luego que también las tendremos en cuenta, pero esas no las voy a tocar en este momento. En la reunión de hoy trabajaré básicamente sobre preguntas y con gusto estaremos al tanto. Con relación a la encuesta que estamos enviando, esta encuesta tiene que ver con nuevamente identificar las percepciones que tiene la comunidad educativa con relación al retorno a la presencialidad, así sea en modo de alternancia. Entonces, papitos, esperamos que sus respuestas nos ayuden. También vamos a aplicar un documento parecido a los profesores, una vez más al equipo de trabajo, y estaremos pendientes de comunicarles en el transcurso de esta semana cuáles son los resultados y qué decisiones va a adoptar el Consejo Directivo con relación a los resultados de esta encuesta. Gracias, Corbin. César, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, señor rector. Estamos ya recibiendo bastantes inquietudes, las estamos filtrando porque hay algunas muy similares. Entonces queremos como orientarlas precisamente para que pueda contestar todas las expectativas que en este momento tiene la comunidad con referente a lo que el señor rector nos habló. Entonces, no sé si de pronto podemos abrir espacio a las preguntas de los grados superiores. No sé, coordinador Alejo, ¿tienes ya algún tipo de preguntas que podamos ir contestando? ¿No? Ok. Coordinadora Diana Mojica. Sí, señor, yo tengo varias preguntas. Varios padres de familia han expresado la preocupación de no haber una vacuna frente al COVID-19. Preguntan si es posible que el próximo año o si el colegio ha pensado en una posible virtualidad o semipresencialidad para el año 2021. Gracias, coordinadora Diana. Sí, esta es una preocupación no solamente en Semilla de Vida, sino en todo el sistema educativo colombiano y a nivel mundial. Por ahora nosotros vamos a seguir funcionando con la virtualidad y si las circunstancias no se dieren de otra manera o no mejoraren, sin duda alguna que trataremos de responder nuevamente en la virtualidad. Eh, Dependemos de sí, de vacunas, desde luego que sí, pero también de la sabiduría que el Señor nos dé sobre esto y del sentido común que el Señor ha puesto en nuestras vidas para tomar esta decisión. Por ahora, ningún colegio virtual en Colombia, o sea, de los que éramos presenciales, en este momento tenemos una legalidad para funcionar virtualmente, pero la legalidad se dio casi que de hecho en razón pues de la contingencia misma y el Ministerio de Educación no tuvo otra salida que decir funcionen en lo virtual. Por ahora el cierre de este año va a estar pensado así en lo virtual, pero no sabemos cómo venga 2021. Muy seguramente el Ministerio de Educación tendrá que sacar una normatividad para regular esto porque ningún colegio presencial está autorizado para ofrecer educación virtual, pero lo estamos haciendo. Entonces, no estamos en la ilegalidad porque fue el Ministerio mismo y el Gobierno Nacional quien nos dijo que lo hiciéramos, pero sí necesitamos que nos den pautas de orden legal, jurídico para poder funcionar. Desde luego que si hacia el año entrante esto no mejora, pues seguiremos en la misma modalidad y buscaremos, estamos pensando, modelos abiertos de escolaridad y modelos abiertos de oferta del servicio educativo. Sin embargo, esas son apenas ideas que están en el camino porque van a depender mucho, papás, del marco legal que establezca el Ministerio de Educación Nacional al respecto. Bien, Dianita, no sé, coordinadores, ¿alguna otra pregunta? Bien, sí, sí, señor. Señor rector, en la sección de primaria surgen dos preguntas. Una general, que es en el momento en que se llegará al otro año a tener nuevamente esta modalidad de alternancia, la pertinencia de hacer de pronto al inicio coros sobre salidas pedagógicas. Los papitos están preguntando si se haría.
Sí, ¿me repites la pregunta, la pertinencia de qué es, César Augusto? En el momento en que volvamos a seguir en alternancia o de pronto en virtualidad, si es necesario hacer cobros como salidas pedagógicas incluido en la matrícula, que normalmente se da. Sí, no, pues no tendría sentido. Gracias, César. Es una muy buena pregunta. No tendría sentido si seguimos en la virtualidad. Sin embargo, si hay un retorno, pues seguramente podría ser. Lo que pasa es que todo es tan incierto, hasta el punto tal, papás, que dejamos de planear por periodos grandes y estamos planeando en lo corto. Pues ahí están la propuesta de costos educativos, pero realmente no sabemos cómo va a quedar tampoco. Yo creería que mi ideal es que en enero, ya para febrero, toda la comunidad esté nuevamente activada, pero esto no depende de uno, sino realmente de cómo vaya evolucionando esto y bueno, y de lo que el Señor tenga para nosotros. Por ahora creo que si eso fuera así, ese cobro no tendría sentido. Claro que no. Siguiente pregunta. No sé, Eddie o Diana, Cordia Alejandro. Alejo, ¿tienes de tu sección? Sí, tengo una pregunta. Varios papás de grado 11 están preguntando acerca del ICFES para este año, si se va a presentar o no se va a presentar y qué va a pasar con los que alcanzaron a pagar el costo del ICFES. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Pues está incierto también. El ICFES sacó un comunicado que sobre el mes de noviembre se iban a hacer las pruebas que ya estaban cumpliendo con los criterios de bioseguridad y de higiene y prevención. Pero igual, papás, no tenemos la certeza. Para calendario B no hubo pruebas a ver. Eh, Se espera que las vuelvan a hacer o que en algún momento de este año o del año entrante las apliquen, pero la incertidumbre sigue ahí. El ICFES ha venido como alargando las fechas, diciendo, bueno, ahora sí las vamos a hacer en tal fecha, no, luego ahora en tal otra. Y pues la verdad, esto no ha tenido como un buen desarrollo a nivel del Ministerio de Educación, es quien coordina con el ICFES esta prueba. Y pues esperamos que ellos resuelvan, no depende de nosotros, sino de la respuesta que den ellos a este asunto. Y si llegase a tomar la decisión el ICFES de que no van a aplicar la prueba, pues ellos muy seguramente tendrán que hacer el proceso de devolución de estos aportes, pero no depende de nosotros. Bueno, queridos coordinadores, ¿qué otra pregunta tenemos? Bien, Cordiana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor, yo tengo varias preguntas. Bueno, unos padres de familia están preocupados si después de la semana de receso de octubre, es decir, hacia el 12-13 de octubre, no envían los chicos. ¿Cómo van a ser los maestros? ¿Cómo va a ser el colegio teniendo unos en el colegio y teniendo otros en casa? Siendo conscientes, la persona que hace esta pregunta es una profe y es mamá y pregunta que cómo van a ser los maestros para atender dos escenarios, que es muy complicado, que cómo el colegio ha pensado hacer esto. Qué pregunta tan tremenda. Es muy buena la pregunta y realmente muy necesaria para clarificar. Sí, papás, realmente es muy complejo. Eh, Vamos a depender en gran medida de lo que ustedes nos respondan en la encuesta de percepción. Sé que muchos de ustedes están preocupados por ese retorno porque pues todavía no podemos decir que el coronavirus ya desapareció. Este COVID-19 sigue latente, sigue matando gente, sigue enfermando y pues no podemos nosotros cantar victoria sobre esto. Y como dice mi pastor, para estos asuntos 100% prevención, pero 100% fe. Entonces, con relación a la pregunta, pues habíamos pensado en un plan doble, pues va a ser supremamente costoso, pero es una posibilidad que tenemos, y es que si tuviéramos alternancia, entonces con esos 120 estudiantes rotando durante la semana, y en cada salón cámaras, pero realmente esto es muy costoso. Y aparte de lo costoso, pues no hemos querido poner cámaras en los salones por asuntos asociados a la privacidad. Este aspecto de la privacidad es fundamental, sobre todo dentro de las
aulas de clase. Tendría que consultarlo, es un aspecto que debo consultar y ver si es posible, si es viable, pero inicialmente creería que es un asunto complejo de que el profesor esté respondiendo tanto a una cámara que esté enfocando, no sé, el tablero y a la vez está respondiendo a una clase con 8, 10 estudiantes. Literalmente es muy complejo, no hay una solución a esto. Lo he hablado con otros rectores de la Asociación OVED de Colegios Cristianos y todos realmente estamos preocupados con esta situación en razón de que no es fácil responder. O sea, que un profesor tenga que estar atendiendo 2 entornos diferentes simultáneamente, no sé qué tanta complejidad genere esto, y los de ustedes que son maestros podrán darme una mejor explicación de lo que esto podría representar para un profesor, estar hablándole a una cámara, atento a un tablero o a una tecnología y atento a un grupo de estudiantes. Me aclara aquí Isabel Parra, la secretaria académica, me dice que hay unos papás, bueno, los papás que pagaron el recibo del ICFES o el costo del ICFES, me informan que esos dineros están en la tesorería del colegio. Entonces, siendo así, nosotros devolveremos el dinero si el ICFES definitivamente dice que ya no va con prueba para este año. Por ahora los mantendremos en tesorería, dando tiempo de espera a que el ICFES convoque a la evaluación. No lo sabemos, no tenemos idea de cómo va a proceder el ICFES con esto, pero estaremos pendientes de comunicarles a ustedes. Bien, otra pregunta, coordinadores. Sí, jefe, desde la parte de primaria surge una pregunta que si se va a mantener este año todavía los incentivos a los cuadros donde los chicos alcanzan su mayor rendimiento, esos eh, cuadros de honor para el programa de becas o de matrículas de honor. Gracias, César. Sí, señores, sí, papás, eso es un asunto que no vamos a modificar del manual de convivencia. Esos incentivos los vamos a dar a niños que han hecho su mejor esfuerzo, se han entregado con, como dicen, con alma, vida y sombrero a este asunto del aprendizaje, y creo que vale la pena reconocerlos. Hemos encontrado algo interesante, papás, niños que tenían dificultades a veces en lo presencial y que no eran tan buenos académicamente, entre comillas, que parecía que no rendían, pero los estamos viendo disparados en la virtualidad, muy comprometidos, muy entregados, muy dispuestos, y desde luego que eso hay que reconocerlo. Entonces sí lo reconoceremos, claro que sí, lo podemos, lo vamos a hacer, vamos a entregar estímulos, incentivos, diplomas, menciones, reconocimientos. Yo creo que todo niño que termine este año en aprobación hay que darle un diploma, por lo menos, porque es que esto, de verdad que esto no es para cobardes. Ver a un niño de transición o de primero de primaria, desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 del día, ahí con su maquinita, ahí enfocado, a ver, créanme, papitos, felicito a esos niños, son unos valientes. Entonces, claro que sí, daremos estímulos, los estímulos que están en el manual de convivencia y las menciones de honor y todo lo que sea necesario para reconocer el esfuerzo de nuestros niños, el esfuerzo de nuestros padres y desde luego también el esfuerzo del equipo pedagógico del colegio. Bueno, ¿qué otra pregunta, apreciados directivos? Sí, señor, yo tengo otra pregunta de la sección de sexto a octavo. En caso que se autorizara un posible retorno al colegio, como ustedes saben, los niños han crecido y ya los uniformes no les quedan. ¿Ustedes van a autorizar, en dado caso, mandar o enviar a los chicos en particular o ponerse en trajes antifluidos si se autorizara este asunto? Cordy, por padres, no había pensado eso. Yo no sé cómo haríamos, la verdad. Imagínense los niños con sus trajes espaciales y toda su bioseguridad. Bueno, ese es un asunto que no, es una muy buena pregunta. Creo que nos tocará revisarla, apreciados directivos. ¿Cómo sería eso? Las condiciones de bioseguridad, ¿qué tipo de vestimenta incluirían? Wow,
Es una pregunta que me sorprende porque es muy creativa y nos obliga a pensar creativamente. No lo sé, papito o mamita, los que preguntaron de esto, tendríamos que mirarlo, pero creo que es una pregunta bien pertinente porque es una población escolar que interactúa entre ellos y habría que pensarlo muy detenidamente. Gracias por esa pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos al respecto? Sí, jefe, desde la parte de primaria surge la pregunta que en el momento en que los papás tomen la decisión, algunos están indecisos porque no conocen cuáles van a ser los protocolos que vamos a seguir. Los papás van a poderlo conocer antes de tomar la decisión si deben o no mandar sus niños al colegio. ¿Podrían conocerlos? Bueno, gracias, César. Mire, papá, sobre los protocolos, no es un asunto que el colegio defina cuáles van a ser o cuáles no los protocolos. Estos ya fueron dados por el Ministerio de Educación hace unos 15, 20 días, incluso cuando se habló del regreso a la presencialidad en agosto. Estos protocolos ya están. Con gusto los vamos a publicar una vez más en la página web del colegio y pues son protocolos de un alto nivel de exigencia para todos, tanto para los padres de familia cuando mandan los niños como para los transportistas, para el colegio cuando ingresan, para los niños durante la jornada escolar, para los profesores. O sea, eso ya está reglamentado. Y literal son protocolos de alto nivel que hay que cumplir. Entonces, con gusto los podemos publicar y ustedes tomarán las decisiones al respecto. Pero sí, ya eso ya es un hecho establecido de manera puntual por el Ministerio de Educación. ¿Qué otra pregunta, apreciados directivos? Yo tengo otra, jefe. Hay varios papitos que me están preguntando que en dado de que se apruebe la alternancia, si es obligatorio enviar a los chicos al colegio en vista de que solamente quedarían unas cuantas semanas a partir del mes de octubre. Entonces, que si el colegio lo determinaría como obligatorio y que si no se considera la posibilidad de terminar el año escolar de esta manera, viendo el ejemplo y lo que le ha sucedido a Asia, Europa, donde han abierto escuelas y las han tenido que cerrar. Sí, ese es un asunto bastante serio, nos preocupa muchísimo. Si en algún caso, digamos que mayoritariamente la comunidad educativa sedevita dijera que están dispuestos a volver a la alternancia, pues ya tendríamos que en el consejo directivo entrar a reglamentar el asunto. ¿Y qué es mayoritariamente? Estamos hablando de cerca de 600 estudiantes en Semilla de Vida. Quiere decir que si de esos 600 estudiantes, o más o menos como 350 familias que tenemos, si de esas 350 familias o de los participantes en la encuesta, que también ese sería el factor a medir, si de los que participan en la encuesta, si fueron 300 personas que respondieron a la encuesta y esos 300, 150 dicen que volvamos en alternancia, lo tenemos que pensar. Entonces ya tenemos que entrar a revisarlo en el consejo directivo. Pero si la mayoría dicen, o 160, 170 dicen que debemos mantenernos así y terminar el año escolar tal y como lo iniciamos, como lo llevamos en este momento en la virtualidad, nos vamos a reservar y en el consejo académico estableceríamos como estrategia de cierre del año escolar la virtualidad. Esto lo digo porque hay que escuchar a las personas, hay que escuchar las percepciones de los padres de familia, porque en últimas ustedes son los que están llevando la carga en todo este proceso, a nivel de salud, de atención médica, los cuidados. Varias familias nos han expresado que tienen personas a cargo, abuelos o personas mayores que tienen enfermedades de base. Entonces, si bien como dicen los estudios, a los niños el COVID-19, si les da no les pega tan duro, pero el problema no es que no les dé, sino que es que los niños son unos vectores de transmisión increíble. Por eso ustedes han notado que cuando arranca el año escolar eso era gripa para todo el mundo, incapacidades de profesores y directivos todo el tiempo, porque los niños son un foco increíble de contagio. Entonces, desde luego que eso tendremos que mirarlo. Y vuelvo y digo, mis queridos papás, si tenemos una mayoría que está diciendo
que efectivamente volvamos en alternancia, lo vamos a revisar desde el Consejo Directivo y pediremos el permiso a la Secretaría de Educación. Pero si la mayoría dice que no es conveniente, por lo que hemos visto, volver a alternancia, sino cerrar el año escolar así, nos vamos a abstener y entonces el Consejo Directivo va a regular y a reglamentar que terminaremos 2020 en alternancia y nos evitaremos problemas en todas las direcciones y en todos los sentidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Directivos? ¿Alguna otra pregunta? No, señor jefe, solamente que algunos padres de familia están expresando que en la encuesta, en las primeras preguntas, aparece obligatorio elegir una opción de alternancia. Entonces, pues varios padres están como inquietos si deben responderla o no, pues porque no están de acuerdo en enviar los chicos al colegio. Entonces, pues en algunos grupos y con algunos padres de familia les estamos diciendo que cuál sería la opción de alternancia más viable que ellos escogerían, y pues al final solamente la encuesta se pregunta, se indaga si quieren regresar al colegio o no. Entonces, ¿cómo aclarar eso? Sí, creo que ahí nos faltó haber reevaluado este asunto, pero sí, padres de familia, la pregunta más importante es la última, está como entre las tres últimas, donde dice, ¿enviará usted o no a su hijo al colegio? Así fuera en alternancia en la que fuera. Creo que ahí va a ser el proceso y ahí es donde nos tenemos que apoyar para tomar esta decisión. Ya sobre los modelos de alternancia, realmente no van a tener mucha trascendencia, sobre todo por el tiempo que tenemos. Con 40 días de clase, 2 meses, no va a ser mucho el tiempo que tengamos disponible. Bien, también leí acá una pregunta que me hacía llegar la coordinadora, que si el papá está obligado a enviar a su estudiante, a su hijo, si se elige el modelo de alternancia. No, no están obligados. Si se llegase a elegir el modelo de alternancia y usted no quiere mandarlo, no está obligado, querido papá, a mandar a sus hijos. Nosotros entendemos la prevención y el cuidado, los riesgos que hay sobre esto y tampoco vamos a obligar a nadie. No lo podemos hacer. El Ministerio de Educación fue muy claro con esto, advirtió que todo posible regreso, así sea en alternancia, debe ser concertado y debe ser avalado por el Consejo Directivo. De lo contrario, no. Entonces, igual, el no regreso y la continuidad en virtualidad también debe ser un acuerdo de comunidad y un acuerdo de Consejo Directivo. Bien, mis queridos directivos, ¿hay alguna otra inquietud al respecto?